A Kevin Grunbaum desde Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Kevin, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo, ¿verdad? Hace mucho que no hablamos. Bien, por suerte, ¿ustedes? Bien, gracias a Dios acá en esta mañana fría, abrazados con Gonzalo para que no se sienta tanto. Y yo, si acá hace frío, me imagino lo que debe estar pasando a ustedes allá. Sí, igual te digo que es difícil abrazarnos a la distancia, pero como estamos gorditos, las caras quedan lejos, los cuerpos están cerca. Claro. Ah, bueno, se ve que la cuarentena no les hizo bien. No, claramente. Pero a nosotros no nos hacía bien la vida ya de por si era como que cuarentena o no, igual éramos un desastre. Claro. Y bueno, me hace llorar. Y bueno, lo más paradójico es que si te pones a pensar en cuarentena, fue relativamente poco el tiempo que estuvimos así encerrados posta. Entonces terminó siendo la cuarentena el resto de la vida y prácticamente vida normal en muchos sentidos. Así que bueno, hablando un poco de cuarentena, y hay muchos temas para tocar en todo este tiempo. Un poco de coyuntura en este ping pong que ya se está haciendo un clásico para poder charlar con vos, y siempre son muy interesantes todas las opiniones que tenés al respecto. Tema vacunas, oposición, ¿qué nos puedes decir de todo lo que anda dando vueltas esta semana? Y bueno, tema oposición y tema vacunas es interesante. Ayer hablábamos con Gonza cuando cerramos la presentación de Vidal. Entonces estaba haciendo como un repaso de lo que había dicho porque no lo había podido ver, porque había habido el tristísimo partido que jugó River. Y acá hay algo que dice, que habla de Vidal, por ejemplo, en un momento dijo, hubiera trabajado mucho más con los intendentes, hubiera trabajado más en equipo y no hubiera hablado una cuarentena tan larga, fue una de las cosas que dijo. Entonces vos empezás a ver, y lo traigo esa frase porque me quedó marcada en la cabeza, ¿no? Sobre cómo está empezando a trabajar la oposición para volver a posicionarse dentro de lo que es la agenda política, y cómo no modifica su discurso de lo que es el 2015, de lo que fue lo que les permitió ganar la elección en 2015 y el 2017. Sin embargo, hay que ver ese discurso que habla de la unión, trabajaría con los intendentes, hubiese trabajado más en equipo, verdaderamente hace eco en una sociedad tan golpeada por la pandemia, y sobre todo un discurso que ya perdió una elección, ¿no? Pero para mí lo más interesante, más de eso, porque me quedó dando vueltas esta frase de Vidal, ¿no? Digo, hubiera trabajado más con los intendentes, también es no reconocer el trabajo que está haciendo hoy en la provincia, y que la realidad es que justamente una de las dificultades de enfrentar la pandemia en la provincia de Buenos Aires es que tienen que lidiar con los intendentes y tener que hacer ese trabajo para sectorizar y darle un tratamiento distinto a cada espacio de la provincia. Pero volviendo a la oposición, creo que claramente lo que empezamos a ver ahora es cómo empiezan a dirimir a las internas de Cambiemos también en los medios de comunicación, ¿no? Porque también hay una lógica de lo que pasó hace 2 viernes entre el ministro de Economía y su secretario de Energía, el oficialismo dirimió una interna en los medios. Bueno, la oposición en cierto punto también comienza a dar una batalla en los medios con esta aparición de Vidal, con la frase de Burrich el otro día de que quiere ser candidata en la ciudad, con las distintas apariciones de Mauricio Macri, con de repente figuras como Esper también hablando, con todo tipo de figuras empezando a tener más participación en los medios y empezando a dar una disputa por el espacio que se está dando internamente, pero que también se empieza a dar públicamente. Las apariciones de Monzó, otro dirigente de Cambiemos que empieza a aparecer y empieza a hacer una especie de campaña también en la provincia de Buenos Aires. Están empezando a mostrar los dientes, por así decirlo, claro, y lógicamente mostrar los dientes entre ellos. No tienen una forma directa de atacarse, tal vez, como si lo podemos ver a veces en el peronismo, cuando el peronismo es muy directo en la forma que tiene de enfrentarse, sí. Porque Cambiemos tiene una estructura más armada, más a nivel nacional, incluso hace poco mi consultor, Juan Corral, decía qué aburrido debe ser hacer campaña en ese tipo de espacios en donde todo el relato está construido de la misma forma, pero bueno, están empezando a ver quién se va a quedar con ese liderazgo. Claro, porque se ve que no hay alguien que aglutine un poco todo esto y que termine dando las directivas, o que por lo menos sea el que
el que teja las alianzas como para darle forma, ¿no?, a todas estas candidaturas. En comparación con lo que es el Frente de Todos, podemos ver que si bien está el presidente de la Nación, la figura fuerte en términos políticos es Cristina Fernández, pero no es la jefa total del espacio, sino que es un poco la que termina ordenando por oposición o por cercanía, pero más o menos sabés cómo está compuesto el espacio. Acá hay como una disgregación tan grande que creo que es muy difícil hoy por establecer quién tiene más fuerza para presentarse una candidatura o cómo les iría en ese sentido. Antes de responder, que estoy bastante de acuerdo con algunas cosas, que Cristina no es la jefa del espacio, lo dijo Gonzalo, que quede grabado, yo no lo dije. No. ¿Pero no estás de acuerdo? Lo que le pasa al macrismo cómo se escapó, Sí. En general, es que el líder del espacio, la persona que tiene los votos, que fue el último, es el expresidente, pero también tiene un problema el expresidente, que es el que peor imagen presenta en todas las encuestas de opinión que se ven. Si uno empieza a ver dentro de la figura de Cambiemos quién es el que tiene mayor imagen negativa, es Mauricio Macri, de toda la figura de Cambiemos. También es el que tiene más conocimiento, también es el que ya fue presidente. Entonces, cuando el líder de tu espacio, al mismo tiempo de tener esa característica, tiene una imagen negativa tan grande, empieza a surgir los mismos problemas que tuvo en su momento lo que hoy en día es el Frente de Todos, que es, tenés un dirigente de tu espacio, que es uno de los que más aglutina, el que en ese caso era la que ya había sido presidenta, pero de repente también es la que tiene mayor imagen negativa. Entonces, el Frente de Todos lo resuelve con la, para mí, idea todavía hasta el día de hoy revolucionaria de Cristina de ir de vicepresidenta. Hay que ver cómo lo va a resolver Cambiemos. Hay que ver cómo va a resolver ese hecho, cómo va a convivir Cambiemos con Mauricio Macri. Yo no creo que Mauricio Macri se quede en su casa, porque hay una cuestión ahí lógica de que la vocación de poder y muchas de las cosas que vienen con el hecho de tener un cargo público lo van a impulsar a jugar y a ser parte de las elecciones. Entonces todavía no sé bien cómo va a resolver, y ellos tampoco cómo van a resolver esta cuestión. Creo que van a seguir teniendo una discusión que la vamos a ver en los medios, hasta que alguno emerja como el que ostente el poder, y ahí vamos a ver si es el lado de los halcones o es el lado de las palomas, a ver qué sucede, si es más la línea Patricia Burrich o de repente emerge algo más a lo Vidal, a lo Larreta. Claro, una de las cosas que decía ayer Vidal era el tema de no haber pegado un par de gritos hacia dentro del espacio para corregir el rumbo de ciertas cuestiones, diciendo como que ella veía lo que estaba pasando en la situación social en la provincia de Buenos Aires, pero que todo el tiempo esperaban una mejora que nunca llegó, el famoso segundo semestre, los brotes verdes, el crecimiento invisible, ¿no? Todas esas frases que dejó el anterior gobierno, y que como que una autocrítica en ese sentido, y es como que todos salen a pegarle. ¿El chivo expiatorio de todo eso es Marcos Peña? Yo no sé si el chivo expiatorio de todo eso es Marcos Peña, porque acá Vidal se hacía cargo y decía que no había hecho escuchar más su voz. Creo que lo que están tratando, lo que le falta para mí, desde mi perspectiva en este momento al gobierno, a todo lo que es la oposición, es tener más autocrítica, o de repente tener en cuenta que hay otra perspectiva por parte de la sociedad. También estamos todavía, aunque no lo crean, no estamos tan cerca del periodo electoral, entonces es difícil todavía saber si ese discurso está mermando. Lo que sí está mermando es la crítica al gobierno, pero bueno, tiene que ver con también características puntuales de ese espacio y de ese electorado, en el cual hay cierto tipo de críticas al gobierno que impactan, hay lógicas que todavía impactan. Claro. Siguiendo un poco con la línea esta en el gobierno, tema gira del presidente y un claro corrimiento de la mayoría de las figuras de primera línea del gobierno del tema sanitario. Y por hoy Carla Bisotti es la que está teniendo una presencia bastante fuerte en medios, con sus conferencias de prensa, y medio que fue también un corrimiento de la figura presidencial de por ahí de todo este tema para lograr el acuerdo con el FMI. ¿Lo ves como una estrategia? ¿Es una cuestión de coyuntura? ¿Qué pensás de esto? A ver, creo que Alberto hace esta gira en la que se acaba de ver con el Papa, y ayer escuchaba, no
la reunión con el Papa no es, obviamente nunca son, se me fue la palabra, pero nunca son nunca pasan aleatorias la decisión. Claro. ¿Cómo? Nunca pasan desapercibidas. Nunca pasan desapercibidas, también tiene mucho que ver con que tanto Biden como Cristalina Georgieva, aunque no lo crean, son católicos y tienen ahí una fuerte importancia de la figura del Papa, y creo que Alberto Fernández está yendo a terminar esos acuerdos que hablaban con el FMI o con el Club de París para poder empezar a plantear otro diagrama en la política económica para que la Argentina pueda avanzar en cierto sentido. También lo lleva Guzmán después del conflicto que tuvo Guzmán hace poco con una gran parte del Frente de Todos. Y sí, digamos que las cuestiones de pandemia ahora pasan por Carla Bisotti también, porque ya estuvieron determinadas las restricciones. Creo que exactamente, esperen que me estoy fijando el calendario, en exactamente 8 días vamos a volver a tener discusiones muy similares a las que teníamos la semana pasada, que es cuando se anuncian las nuevas restricciones, y ahí va a volver a haber una puja entre distintos espacios del gobierno, algunos que apuntan por mayores controles, otros que apuntan por menos controles, pero yo creo que ahí vamos a volver a tener una discusión frente al coronavirus. Creo que a diferencia del año pasado, en donde constantemente había una conversación sobre el coronavirus en los medios que obligaba a todos los actores del gobierno a estar presentes en esa conversación, hoy en día los temas de conversación son otros. Hoy se habla de economía, hoy se habla de empleo, hoy se habla de inflación. Entonces, creo que el COVID sigue estando presente, pero mientras las camas de terapia intensiva no estén al rojo vivo, no va a ser un tema central de los medios de comunicación, porque también hay una cuestión de agotamiento en las propias... De la propia audiencia, claro. En la propia audiencia. Entonces, ¿para qué seguir hablando de un tema? Hoy lo maneja Carla Bisotti. Yo creo que igual en una semana va a volver a ser parte de la discusión. Y el jueves que viene, cuando tal vez hablemos de vuelta nosotros, la charla va a ser otra. Claro. Y siguiendo con esto, vacunas. Se anunció esto de las vacunas de AstraZeneca, las famosas vacunas de AstraZeneca que no llegaban, más el cargamento de vacunas de Sputnik, que sumarían alrededor de 5 millones de vacunas que estarían disponibles antes de fin de mes. Ojalá que así sea. Pero más allá de esto, empecé a escuchar a algunos dirigentes que, por lo bajo por lo menos, empiezan a decir que si el gobierno vacuna a 6, 7 millones de personas antes de las elecciones, gana las elecciones. ¿Puede ser tan así esto o pasaría más a un segundo plano? Yo no sé si a vos la vacuna no, por más que sea rusa o por más que sea la AstraZeneca, no te inmuniza el coronavirus, no cambia tu ideología política o tu predisposición política, por así decirlo. Creo que si el gobierno no controla de acá a la elección un poco más el tema de la cuestión de los precios, por más que vacune 6 millones de personas, va a tener una elección complicada. Igualmente creo que también hay factores externos al gobierno y a lo que pueda hacer el gobierno que también van a diagramar el resultado de la elección. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, si la oposición se junta o va por separado, también va a ser importante de cara a lo que es el proceso electoral. Entonces creo que ya no depende solamente de si vacuna o no vacuna, digamos. Eso capaz que era en otro momento, yo también lo creía. Creo que hoy, si antes de las elecciones das 6 millones de vacunas, no es que tenés resuelto el tema electoral. No, lo pensaba también, como decís vos, ¿no? En términos económicos, y también la cuestión de la educación, ¿no? Que empuja todavía una cuestión de la justicia, y veremos qué pasa de acá cuando se cumplan 8 días para las nuevas restricciones, a ver cómo sigue. Creo que al tener mayor cantidad de vacunados, si puede llegar a generar otra dinámica respecto de restricciones que le permita más libertades a la gente, bueno, puede captar ese indeciso de alguna forma, demostrándole que, bueno, ya se está cambiando el panorama, ya se puede tener ciertas libertades más allá de que la pandemia sigue, y ese es el otro punto, ¿no? La pandemia no termina por más que estés vacunado. De hecho, todos están pensando en esta cantidad de vacunas ahora, y tenemos que pensar que esto tiene que dar toda una vuelta el año que viene y el otro año, y así veremos hasta qué punto lo estabilizamos.
pero creo que realmente el tema de ordenarle un poco la vida a la gente, tanto en materia económica como también las clases, que hoy todos son prácticamente... Son todos pedagogos. Sí. Y se olvidan del contexto por el cual o hacen que la gente se preocupe más por otras cuestiones que por el tema realmente que nos llevó a esta situación, que es la pandemia. Bueno, si pueden resolver y atacar ese punto, y obviamente que el gobierno se posicione de otra manera. No, eso sí, en esa perspectiva te estás completamente lo correcto. O sea, hay una posibilidad de volver a lo que es una nueva normalidad, a una normalidad. O por lo menos mostrar indicios de eso, no a una nueva normalidad, a una nueva normalización de la cotidianeidad. Sí. Estamos inventando palabras acá, estamos jugando al Scrabble mal, pero digo, han instalado como punto fundamental, en algún punto pienso que hay algo de razón. Entiendo que hoy es oportunismo político y demagogia por parte de la oposición, pero sí entiendo que hay cuestiones que tienen que ver con prioridades. Lo que sí no estoy en desacuerdo para nada con la decisión que tomó el gobierno de restringir las cuestiones de las clases. Creo que también debería haberle sumado otras restricciones, pero bueno, entendemos la situación por la que atraviesa económicamente, y está esta cuestión de qué corto, qué no, y qué me afecta más y qué no, para que también siga moviéndose la plata. Sí, creo que la decisión sobre las clases tiene mucho que ver con la movilidad, Sí. la movilidad cotidiana, sobre todo en el AMBA, y hay que empezar a reconocer que estamos hablando de distintos lugares, ¿no? Entonces la idea de cortar las clases en el AMBA es porque verdaderamente hay una movilidad muy intensa, no solo de padres, sino de todos aquellos que trabajan en las escuelas, y son bastantes millones de personas las que se mueven en transporte público por el tema de las clases, y eso te lo marca los índices que vemos cómo se estabilizan o cómo bajan las curvas de contagios en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, y se mantienen estables en la capital. Digo, ahí tiene mucho que ver con eso, con esa movilidad. Claro. Es complejo, yo estoy de acuerdo, sin embargo creo que la de las clases tiene mucho que ver con la movilidad, y vos cuando hablabas con cualquier persona de lo que era el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ellos en realidad te decían y pedían muchísimas más restricciones. Sin embargo, obtuvieron lo que obtuvieron y te decían, yo voy a pedir mucho más, sé que me van a dar menos, pero bueno, necesito trabajar con lo que tengo. Digo, desde la provincia de Buenos Aires había una intención de cortar todo lo posible, y era, si podemos volver a restringir toda la movilidad durante 2 semanas, para nosotros mejor. Claro. Digo, el pedido fue muchísimo más restricciones, y sin embargo hubo una necesidad de negociar, es lo que yo hablaba antes, hay que negociar con distintos espacios del gobierno, y fue como, bueno, esto sí, esto no. Digo, hay una negociación, pero yo sí sé de primera mano que había una intención de tener aún más restricciones todavía. Sí. Última, Kevin, de nuestra parte, y agradecerte. Tanto en su momento Trota, como lo que sucedió con Guzmán y el secretario de Energía. ¿Cómo ves hoy la posición hacia adentro del espacio de muchos ministros, ¿no? Que están siendo como cuestionados en su accionar, o que están siendo cuestionados desde adentro de manera taxativa y pública, ¿no? En lo que tiene que ver con su desempeño, como en las distintas carteras? Y bueno, esto es lo que hablamos siempre nosotros, ¿no? Estamos hablando de un frente donde la mayoría electoral del frente no la tiene el espacio del presidente. Sin embargo, el presidente sigue teniendo la lapicera, y el que está con Macron, el que se juntó con Macron el otro día, el que se juntó con el Papa Francisco hoy, es el presidente de la nación y no es otra persona. Y sí, digo, cada vez más empieza a haber ruido y a hacer ruido entre distintos miembros de esa coalición, y muchos ministros empiezan a ser observados. Pero yo creo que mientras el presidente pueda mantener aquellos ministros que él desea tener, y mientras se siga estableciendo cierta unidad dentro de ese frente, por más que hayan diferencias, porque no dejan de haberlas en ningún momento, yo creo que todavía no estamos en un punto crítico, por así decirlo, por el frente. Sí estamos en distintas discusiones particulares que se manifiestan en, bueno, lo que ya vimos, digo, hay distintas visiones sobre la economía que las vimos,
hay a veces distintas visiones sobre incluso la salud, que también las vemos, digo, creo que tiene que ver con eso, con las distintas perspectivas que hay en el frente, pero creo que todavía no hay un verdadero peligro, por así decirlo, para la coalición de gobierno. Claro. Así que bueno, veremos cómo la realidad va avanzando y qué implicancias y qué consecuencias va a tener en todos estos temas. Muchísimas gracias, Kev, te agradecemos la comunicación y será hasta el jueves que viene de vuelta.